suele haber una cierta confusión entre lo que es un escándalo de reputación y un incidente de comunicación. Y creo que merece mucho la pena diferenciar las dos cosas. Pongamos foco ahora a los escándalos reputacionales para diferenciarlos. Por regla general, y después de haber estudiado buena parte de los escándalos que han pasado desde el 2001 hasta 2019, hemos visto que, por regla general, todos los escándalos reputacionales obedecen a fallos de gestión aguas arriba. ¿De qué tipo de fallos de gestión nos podemos encontrar? Bueno, pues, por ejemplo, en los casos de Enron nos encontramos con que había malas prácticas contables, nos encontramos con que había situaciones de fraudes desde el punto de vista de contabilidad, fraudes desde el punto de vista legislativo. Había un montón de actividades, vamos a llamarlas fraudulentas. Con el tiempo, lo que nos hemos dado cuenta es que esos escándalos han evolucionado. Se han ido corrigiendo porque ha habido legislación para corregir los fraudes contables, las malas prácticas contables, las prácticas de corrupción, las prácticas de soborno. Todo eso se va corrigiendo desde el punto de vista legislativo. Pero ahora están apareciendo otro nuevo tipo de escándalos que son muy curiosos y que merece la pena estudiar. Son aquellos que se producen como consecuencia de dos grandes elementos. Primero, como consecuencia de lo que pudiera ser la ocultación de información. Es decir, la compañía no ha sido muy transparente a la hora de comunicar, por ejemplo, composiciones de productos. Este ha sido un caso bien interesante, por ejemplo, en el caso de Monsanto con Bayer o en el caso de Johnson & Johnson con el talco. Los dos productos, tanto los polvos de talco de Johnson & Johnson como un herbicida que tenía Bayer, los dos productos están homologados por las autoridades sanitarias europeas y las autoridades sanitarias de Estados Unidos. Sin embargo, a las dos compañías se le han impuesto multas millonarias en Estados Unidos porque en un momento determinado no se es transparente respecto de cuál es la composición de este tipo de productos. Y estos productos, o bueno, alguna parte de los productos de las dos firmas, contenían algunas sustancias que eran susceptibles de generar cáncer. Hay algunos estudios que dicen que esas sustancias son susceptibles de generar cáncer. Hay otros estudios que dicen que no lo son y están catalogados por la Organización Mundial de la Salud como productos que hay que seguir investigando. Pero curiosamente, estando admitidas por las autoridades sanitarias de Estados Unidos y de Europa, las dos compañías han recibido sanciones. Hemos pasado de las malas prácticas contables a una cierta ocultación de información, pero curiosamente, donde hay productos autorizados por la regulación. Y esto es algo que tenemos que entender. Se ha ocultado la información, hay productos que son legales, pero que quizá generan una alarma social, y aquí empezamos a tener otro gran bloque de escándalos. Y hay otro gran bloque de escándalo, por ejemplo, además de la ocultación de información, que yo siempre suelo decir, que es retorcer la ley hasta que diga lo que yo quiero que diga. Es decir, estar un poquito en el lindero, en la parte saliente de la ley. Y eso nos lleva a otra segunda conclusión. Solo con cumplir la ley no basta. Y creo que esa es una conclusión importante. Para que las compañías no se enfrenten a escándalos reputacionales, por supuesto tienen que cumplir la ley. Pero tienen que ir pasitos más allá. Tienen que tener protocolos de autorregulación, tienen que tener códigos éticos, tienen que tener cuál es el contexto socioeconómico de cada una de las diferentes culturas, y tienen que tener una cultura corporativa orientada a la excelencia, no orientada exclusivamente a la ley. En consecuencia de los temas de los escándalos reputacionales, creo que podemos decir dos grandes conclusiones. Todos tienen su origen aguas arriba en la gestión, absolutamente todos. Y segundo, solo con cumplir la ley no basta. Hay que ir un paso más allá respecto a lo que sería la propia cultura corporativa de la organización. Y esto nos lleva a otro plano interesante, y es cómo la cultura corporativa puede ser un acelerador de riesgo reputacional o un defensor de riesgo reputacional. Y aquí me parece muy interesante porque estamos viviendo un momento como marcado básicamente por la disrupción digital, donde las compañías ya no se pueden permitir el lujo de trabajar por áreas. El área de finanzas, el área de recursos humanos, el área de operaciones, el área de marketing. No, ahora las compañías tienen que trabajar más en transversal, trabajando más organizadas por proyectos que por funciones. Y esto es muy importante porque el riesgo reputacional, por regla general, se produce cuando hay un elemento dentro de la organización
que no tiene un gestor claro. ¿Qué ocurre ahora? Como muchos de los productos que ponemos en la calle para que sean comercializados a través del móvil requieren el consumo de muchas áreas, esto nos lleva a que trabajar por proyectos nos puede minimizar riesgo reputacional, o si solo trabajamos de manera estanca por silos, nos va a incrementar el riesgo reputacional. Y yo creo que aquí hay una relación bien directa. Cuanto más está la compañía organizada por silos, más riesgo reputacional tenemos. Cuanto más está la compañía organizada también por proyectos transversales y gestionados con metodologías ágiles, más se reduce el riesgo reputacional. En consecuencia, creo que hay una conexión muy interesante entre reputación y cultura corporativa. Y yo creo que como titulares podríamos dar estos tres. Primer titular: los escándalos reputacionales todos proceden, por regla general, de de errores en la gestión interna de la compañía. Segundo titular: solo con el cumplir la ley no nos vale. Hay que ir hacia una cultura de reputación, hacia una cultura de responsabilidad, donde tengamos la ley como un suelo sobre el que trabajar, pero que construyamos mucho más allá después de ella. Y tercero, una cultura corporativa de silos es un nido perfecto para escándalos reputacionales, porque yo me ocupo de lo mío, tú te ocupas de lo tuyo, pero de lo de todos no se ocupa nadie. Por eso es importante gestionar de manera transversal.